Pues hoy pues vamos a ocupar para algunos pequeños detalles que necesitamos completar. Como ven ustedes, les subí un material sobre unas conferencias de un profesor muy bueno, excelente, eh, sobre estas fases o etapas procesales. Él también da el curso de procesal penal. Entonces, por ese motivo es que subí esos tres videos. Claro, el orden a veces se falló en el momento de enviarlos, pero primero tendría que estudiarse la fase intermedia, después viene la fase de juicio oral y el tercero es el debate, ¿verdad? En esa fase de juicio oral, pues van a haber algunas disposiciones o cuestiones de carácter general y en cuanto al debate, pues ya entrarán un poco más en materia. Entonces, esos son materiales que de alguna manera nos van a ser muy útiles. Como les digo yo, es un excelente profesor, es un excelente también, eh, me parece que es juez y que solo que no está en esta área, sino que está más que todo en el occidente. Entonces, bajo esas características es que yo les envío ese material que, como les digo, nos va a servir bastante eh, para lo que tenemos que ver, por lo menos las dos últimas etapas. ¿M? Entonces, entonces ahí pues vamos a hablar algunas generalidades de estos aspectos, pero lo que me interesa es que miremos en una buena parte, le vamos a dedicar, ¿verdad? Le vamos a dedicar más o menos, así como manejamos la prueba, para elaborar el trabajo. Como le digo, son puntos extra que ustedes se pueden ganar y que puede fácilmente ayudarlos con una puntuación. Estoy todavía indeciso, a ver si ustedes me ayudan, de 5 o 7 puntos. ¿Cuál creerían que sería mejor? ¿La de 5 o la de 7? Es 7. La de 7, Lick. Será, es que no estoy muy convencido de uno que les vaya a ayudar. Conste que dicen que el 7 es de muy buena suerte, dicen, y tal vez eso sí les pueda ayudar precisamente lo que se espera. Sí, más o menos esa es la puntuación, ¿va? Que nosotros estamos, o que al menos yo he designado esas dos tareas. Así que pongámosle 4 puntos a la prueba, que es un poco más larga, y 3 puntos eh, a lo que es las impugnaciones. ¿M? Ahí es donde se dividen los 7 puntos, ¿verdad? Porque como le digo, el 4 es para la prueba porque sí tiene un poco más de trabajo, eh, porque el contenido de la prueba pues es un poco más largo. Entonces, eso es lo que la oferta de la tarde de hoy, ¿m? Para que ustedes se vayan preparando. Madeline. Buenas tardes. Quería consultarle si usted me podría solventar una duda con respecto a la tarea del resumen de los medios de prueba. Estoy un poco confundida porque las instrucciones indican que debemos de hacer un resumen con las siguientes características e indica cuáles. También dice, o sea, entiendo que es un resumen, pero luego dice que tenemos la libertad de crear nuestro propio esquema, pero que tenemos que usar el esquema presentado. Sí, pues, Entonces bueno, no entiendo. sí, pues sí, básicamente tal vez puede ser un poco confuso o le puede sonar un poco confuso. Lo que pasa es que el material base sobre el cual se va a construir y al final sí, efectivamente es un resumen, ¿verdad? Porque obviamente solo van a trasladar a ese documento los aspectos más importantes, ¿m? Que se refiere a la prueba. ¿M? O sea, no hacer todo realmente el código, sino que los aspectos más relevantes a los cuales ustedes van a incluir en ese esquema que ya tienen. ¿M? O sea, solo es agregarle a lo que ya en algún momento o algunas partes tiene ese documento. ¿M? Entonces, sí, efectivamente, esa hoja al final es un resumen y que de alguna manera toma algunas, algunas partes de algunos artículos del código. ¿M? No va a ser que ustedes lo copien todo, pues,
Si no, ¿qué chiste tendría? Pues un resumen así, pues mejor sáquenle fotocopias al código. El trabajo es, como le digo, hacer un resumen de algunos aspectos o los aspectos más importantes que tiene cada medio de prueba y que ya en alguna manera está iniciado. Solo es completar esos aspectos, ¿verdad? Ya ven ustedes en la forma que está elaborado, pues solamente da algunos aspectos, no copia totalmente el artículo, sino simplemente indica el aspecto que es necesario tener en cuenta para eso. No sé, ¿qué más, Madeline? Solamente, entonces, bueno, hay otra parte donde dice que tenemos la libertad de crear nuestro propio esquema, pero que la primera hoja del esquema deberá obligatoriamente llevar este esquema. Sí, pues, sí, lo que pasa es que a veces hay algunas personas que son mucho más creativas, ¿no? Y eso no lo vamos a negar, ¿verdad? Posiblemente mis habilidades y destrezas no se comparan con la de algunos de ustedes para elaborar ese esquema. Si tuvieran una forma mejor de presentar eso, sea ser creativos, porque al final es ser creativos para hacer ese tipo de documentos. Si ustedes tuvieran una forma especial en el que consideran que esta es la mejor forma, pues siempre le damos el espacio pues para que usted lo haga. Pero como les digo, es cuestión de ustedes. Pero ya le digo, es las habilidades, posiblemente las habilidades que podría tener usted, por ejemplo, Madeline, no son las mismas que la del vecino o el que está a la parte suya. Entonces, por eso es que hay alguien que conocí a una alumna, incluso ella me ayudó a hacer varias presentaciones porque tenía esa habilidad. Ella era la que cuando recibía sus clases hacía una serie de esquemas para estudiar. O sea, no estudiaba todo el cuaderno, todo el libro, sino que hacía unos esquemas. Y cuando vi eso fue que ella colabora conmigo, es decir, incluso me asistió y obviamente fue contratada para hacer estos esquemas, algunos esquemas que tengo del derecho procesal penal y que a ustedes pues de alguna manera les he trasladado. Entonces, por ejemplo, ella tenía esa habilidad para crear esto. Entonces, incluso me hacía unas presentaciones en PowerPoint muy buenas también. Entonces, ya le digo, esa habilidad que tiene alguien en particular, no dejamos de valorar o de darle espacio a la creatividad de que pueda tener alguien eh, para eso. Eso es lo que significa, Madeline. Muchísimas gracias. Vaya, perfecto. Entonces, ya les digo, entonces, bajo esas características es que vamos a hacer ese trabajo para entregarlo. Nosotros, de alguna manera, para avanzar en la clase, pues estábamos viendo precisamente el referente a la última parte, ¿verdad? De la conclusión de la fase o etapa preparatoria de instrucción o de investigación. Y habíamos estado viendo precisamente que el Ministerio Público puede pedir tres cosas, ¿no? Puede pedir la petición de apertura, puede acusar y presentar la petición de apertura, de apertura a juicio, y, o si no, puede pedir, tal y como lo dice el 325, el sobreseimiento o clausura, en el entendido que el sobreseimiento, pues ya habíamos visto que cierra el caso y ya no se puede reabrir. Y mencionamos un poco lo de la película. Y obviamente también puede ordenarse el archivo precisamente del expediente. Entonces, ustedes ven que de alguna manera el 328 desarrolla un poco el contenido, eh, el contenido de los distintos, de las cosas que se pueden pedir. Por ejemplo, el 328 establece lo relativo al sobreseimiento y ahí también el 329, ¿verdad? El auto le dice al juez cuál deberá ser el contenido del auto en el cual él determina el sobreseimiento. Después está también la clausura provisional. Entonces,
Esos son, como le digo, lo que puede hacer el Ministerio Público para la conclusión del acto, de lo que es esa fase preparatoria o de investigación. Porque una vez que termina esto y lo presenta, entonces automáticamente empezamos con el procedimiento intermedio. ¿Mm? Con eso se termina o se concluye la fase preparatoria y con ese escrito se da lugar al procedimiento intermedio. ¿Mm? Eso es lo que caracteriza precisamente a esta fase de conclusión, que es parte, como vuelvo a insistir, para que no se nos me vayan a confundir o de repente me confunda, que es parte, la última parte de lo que es la fase de etapa preparatoria de investigación o de instrucción. Entonces, esa fase o etapa que ya habíamos dicho, entonces viene y nos vamos al procedimiento intermedio, que es prácticamente la, la segunda etapa o fase procesal. La segunda, el procedimiento intermedio, porque obviamente el tercero será el juicio o debate, que está regulado a partir del 300, vamos a decir 348, porque el 346 y 347 fueron derogados por una cuestión muy particular que se estaba dando. Entonces, obviamente ahí les implica a ustedes qué es efectivamente el sobreseimiento, en qué consiste, cuál es el valor y efectos, y obviamente reitera lo que habíamos hablado en cuanto al 330, que dice el sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado, en cuyo favor se dicta, inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo. Entonces, vemos ahí que efectivamente, bueno, hay otros también, apropiación, retenciones, en fin, lo demás que ahí tiene los efectos, pero cierra totalmente el caso. Y en cambio, en la clausura provisional, prácticamente provisionalmente se cierra, pero le da tiempo para que el Ministerio Público pueda pedir precisamente hacer todavía unas investigaciones que no ha podido completar. Podemos ver el 331. Por favor, alguien que lea el 331. Clausura provisional. Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento por auto fundado, que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espere poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. Cuando nuevos elementos de prueba tomen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación. Entonces, eso es precisamente lo que se hace con la clausura provisional. Prácticamente, ya veo que se levantan las medidas, se da todo, en la espera que el Ministerio Público obtenga las pruebas que están pendientes. Usualmente el Ministerio Público específicamente señala cuáles son los medios de prueba y obviamente también señala pues qué tiempo más o menos le llevará a él obtenerlos, porque puede ser que sean documentos que provienen del extranjero y el procedimiento de la obtención pues tiene que agotarse, bueno, en fin, una serie de cosas que puede pedir el Ministerio Público y las cuales aún no ha podido completar. Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, al terminar esa conclusión, con cualquiera de lo que se pida, con cualquiera que se pida, con cualquiera de las diferentes pedidos que puede hacer el Ministerio Público, entonces ahí
prácticamente se inicia el procedimiento intermedio. Miremos que, como les digo, es rápido porque ya hay ese documento que está en esa conferencia donde precisamente señala. Entonces, ¿qué es lo que da lugar o iniciar precisamente la fase intermedia? Eso claramente lo da el 332. Miremos el 332, por favor, y qué es lo que indica. Artículo 332, inicio. Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura de juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiera hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Bueno, entonces ahí vemos que esas son las opciones que hay, pero la fase intermedia se inician con el acto conclusivo. He de decirles que el procedimiento intermedio tiene dos partes. Dos partes es en lo que se divide el procedimiento intermedio. La parte que le podemos denominar la parte escrita. La parte escrita. Y la segunda es la parte oral. ¿Por qué? Porque obviamente es el escrito, el acto conclusivo, el que da inicio al intermedio. Esa es la parte escrita, donde hace la solicitud del Ministerio Público, una solicitud que debe de tener, obviamente, todos los requisitos y formalidades que de alguna manera están en el 332 y que uno también tiene que tener cuidado como defensor y hacer y revisar bien para que efectivamente se haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos que está exigiendo precisamente el 332. Entonces, eso es lo que definitivamente nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ahí mismo pues están los requisitos, ¿no? Para que obviamente se dé. Entonces, con ese escrito, de alguna manera, que aunque ya está establecido desde el artículo 82, la fecha en que se dé la audiencia de fase intermedia, entonces ahí se inicia o se da lugar precisamente a lo que se va a discutir y la forma. Ahí miran ustedes que el Ministerio Público presenta su escrito, se le da la palabra y obviamente él empieza a declarar y a manifestarse sobre los hechos que él considera que tiene como para poder llegar a probar que la persona es culpable. Eso es precisamente lo que ahí se está estableciendo. Y obviamente ahí está, a partir del 336, cuál es la actitud del acusado, qué es lo que hace el acusado durante esa fase o etapa en la audiencia, qué es lo que realiza precisamente el querellante, qué es la actitud que debe de asumir o cuál es. Recuérdense que el Código Procesal Penal, como ya lo he insistido, simplemente va a regular la actividad de las partes, ¿no? O sea, regula la actividad jurisdiccional, que es lo que tiene que hacer el juez, y regula la actividad del Ministerio Público, regula la actividad de las otras partes que están en la audiencia. Entonces, él les dice, mire, usted lo que tiene que hacer en este momento es esto y esto y esto. En todo eso. Algo muy importante que es el 339 en la oposición. Recuérdense que yo les había dicho que el querellante era realmente provisional su participación, porque en esta fase intermedia
es donde se concluye y se pide que la participación del querellante en forma definitiva. Ahí tenemos el 339, que se dice que regula la oposición. En la audiencia dice el acusado, su defensor y las demás partes podrán oponerse a la constitución definitiva del querellante y de las partes civiles e interponer las excepciones que correspondan. En la misma presentarán la prueba documental que pretendan hacer valer o señalarán los medios de investigación que fundamentan su oposición. Entonces, prácticamente es en la fase intermedia en la cual también se determina si efectivamente va a ser definitiva la participación del querellante, porque en los otros casos donde participó, provisionalmente se establece que lo haga, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues, eso es lo que se va a discutir. Entonces, es clara que la audiencia intermedia sirve para establecer si la petición del Ministerio Público tiene o no fundamento. Para eso es precisamente, para ver si está bien fundamentada la petición del Ministerio Público, cualquiera que ésta sea. Eso es lo que establece también el 340. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. Entonces, uno discute precisamente si en esa audiencia si cumple, si es pertinente, si cumple con todas las formalidades, ¿verdad? En todo este caso. Miramos el 340, por favor, que alguien la lea. Lo lea. Audiencia. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 de este código. En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Bueno, entonces, obviamente, pues ahí tenemos que eso es lo que de alguna manera, con los detalles que ahí están, ¿verdad? Esto que se va a dar la fase intermedia. Realmente la fase intermedia, como le digo, no tarda mucho, ¿no? Va a ser bastante rápida realmente esa fase o etapa procesal, porque solo se va a discutir si la pertinencia o si se han cumplido con todos los requisitos y formalidades de las peticiones que haga el Ministerio Público, sobre todo en el tema de la apertura. Entonces, obviamente, el 341, pues ahí se mirará la resolución, pero hay un aspecto muy importante, por lo tanto vamos a leer lo relativo al 341, por favor. Resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura del juicio o, de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuera posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello, en la misma audiencia, citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que no concurran tendrá efectos de notificación para todos. A las partes que no hubieran asistido se les remitirá copia escrita de la resolución. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Bueno, entonces ahí tenemos la resolución que se va a dictar y obviamente qué consiste ese artículo
342, el auto de apertura. Bueno, ahí prácticamente con el auto de apertura a juicio, entonces prácticamente tenemos terminada la fase intermedia. Lo que pasa es que hubo una modificación al Código Procesal Penal y se agregó precisamente el 343, que consiste en el ofrecimiento de prueba. Antes, este ofrecimiento de prueba estaba en el artículo ya estaba a cargo del tribunal o juez de sentencia. Él es el que originalmente tenía a su cargo esta audiencia de ofrecimiento de prueba. Pero en la práctica y cuando se fue dando esto, les generaba mucho problema a los jueces de sentencia, porque ellos no conocían absolutamente nada. Era prácticamente hacer un ofrecimiento de prueba muy al inicio, en los cuales ellos no sabían ni qué decir porque no conocían el expediente. Por lo tanto, para ellos era difícil saber si una prueba era pertinente o impertinente, por los cuales debía descartarse. Entonces, era un problema, ¿verdad? Porque de alguna manera en el ofrecimiento de prueba se discute precisamente lo que nosotros vimos sobre la prueba, ¿verdad? La prueba ilegal, todos esos aspectos o que no podían ser aceptados, ¿no? Entonces, eso es lo que se discutía o se discute precisamente, ¿no? Entonces, que era lo que habíamos visto y que estaba señalado en el artículo 183, la prueba inadmisible. Entonces, de alguna manera, en esa audiencia también, cuando se está ofreciendo la prueba, se discute esto, si es pertinente o no la prueba. Entonces, como le digo, como ellos no conocían el expediente, se les volvía muy difícil. Pero, obviamente, la fase intermedia termina con el auto de apertura. Esto es ya parte del juicio o debate, el ofrecimiento de prueba. Entonces, ese ofrecimiento se le dio la competencia al juez de instrucción, al juez contralor, para que la realizara, porque obviamente él tenía un mejor conocimiento del expediente, de la investigación, y él tenía mejor criterio para poder decir sí o no si había una oposición. Entonces, bajo esa característica, entonces el juez, de instrucción, también dentro de la resolución, cita, como vamos a ver en el 343, para un ofrecimiento de prueba. Entonces, lo cita ahí para que se realice. Por favor, el 343. Ofrecimiento de prueba. Al tercer día se declara la apertura a juicio. Se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto se le concederá la palabra a la parte acusadora para que ponga sus medios de prueba, individualizando cada uno con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad, señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificará adecuadamente indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Bueno, entonces, como le digo, son los aspectos que vimos en la prueba inadmisible, los que de alguna manera se discute en esa audiencia. Yo no estoy de acuerdo con ese medio de prueba que está ofreciendo el Ministerio Público por esto y estos motivos, entonces ahí resulta la oposición y el juez oportunamente pues va a resolver si efectivamente ha lugar o no a lo que se expone, obviamente, o lo que expongan las partes respecto a las pruebas que quisiera que no se admitiera.
¿Mm? Entonces, ahí es efectivamente el momento que se da. Entonces, como ven ustedes, se supone que con lo que se está ofreciendo, hay dos cosas muy importantes. El Ministerio Público, ¿m? Cuando presenta su escrito o su acto conclusivo pidiendo la apertura a juicio, presentando la acusación y pidiendo la apertura a juicio, entonces, obviamente, dentro de su escrito ofrece todos los medios de prueba que sirven para fundamentar, ¿verdad? Fundamentar la petición de apertura a juicio. Entonces, eso es lo que está haciendo el Ministerio Público, ¿va? Entonces, obviamente, eso es lo que sirve. Entonces, el Ministerio Público, en este caso, ya está ofreciendo la prueba que se va a diligenciar para cumplir con, obviamente, ¿verdad? Con las etapas procesales, ¿no? Que debe llenar la prueba, que debe de llenar la prueba. Aquí tenemos el ofrecimiento y después en el juicio o debate se va a diligenciar y en la sentencia se va a valorar. Primero está, como ya habíamos dicho, la recolección, recopilar o recolectar la prueba y los medios de prueba o indicios. Después viene la segunda etapa, que es el ofrecimiento. Después viene el diligenciamiento y el diligenciamiento se hace en el juicio o debate. Ahí es donde se diligencia la prueba. Y en la sentencia, el juez procede a su valoración, porque será lo que habíamos dicho, qué medios de prueba, qué objetos de prueba, qué sujetos de prueba a él lo han convencido que efectivamente la persona es culpable. Obviamente, si la persona es inocente, pues no hay mucho análisis. En la sana crítica, sino simplemente decir, mire, recibí todos estos medios de prueba, pero a mí no me convencen, pues no encuentro que con esto se pueda demostrar, ¿verdad? Y como les decía, a veces le llama la atención al Ministerio Público que ha hecho un ineficiente trabajo para la recolección de prueba y que no ha podido establecer realmente, o con él, lo que ha traído o ha llevado a las audiencias de juicio o debate, no han sido posible, no ha tenido la capacidad para demostrar que la persona es culpable, sino a generar una serie de contradicciones y dudas que obviamente la duda hace que se favorezca a favor del reo, tal y como lo que establece la Constitución. Por cierto, una pregunta que se me estaba escapando. Sí vi que varios de ustedes habían leído la resolución de la sala, en el cual fundamenta la detención domiciliar. ¿Ven ustedes cómo se hizo esa resolución y toda la fundamentación legal en materia de derechos humanos y jurisprudencia constitucional y todo? ¿Cómo lo fundamentó? Pues más o menos eso es el tipo de resolución que tenemos que tener, precisamente, ¿verdad? Esa fundamentación. Y básicamente también así vienen las sentencias, donde hay una verdadera fundamentación y se hace referencia también a lo que son los derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal. Entonces ahí es donde también se hace esto. Entonces, como ven ustedes, es importante tener conocimiento de derecho constitucional, derechos fundamentales y obviamente lo que son el tema de derechos humanos. Conste que ustedes ya, yo creo que ya recibieron en este semestre el tema de derechos humanos, ¿no? ¿O fue en el anterior? ¿Sí? Vale. Entonces ahí es donde lo tienen que tener. Entonces ahí vienen cómo esa resolución está bien fundamentada. Realmente deja muy poco espacio para poder oponerse por parte de la otra parte, que es el Ministerio Público, y obviamente solo tenían que acatar lo resuelto. Bueno, solo ese comentario así rápido porque nos interesa más seguir adelante. Bueno, entonces una vez que resolvió, el juez resuelve inmediatamente, de una vez señala la citación al juicio. Miremos el 344, por favor. Citación a juicio.
Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas. Dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo. Para el efecto, se convocará a todos los intervinientes. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente esto. He de decirles que muchas veces cuando el expediente sale del juez de primera instancia, a veces los plazos se alargan más con la justificación clara de que los tribunales de sentencia están sobrecargados con las audiencias. Las audiencias que se están fijando ahorita para este fin de año, posiblemente en el juzgado de sentencias se estén fijando para dentro de 3 o 4 meses. Hay tribunales que están un poco más ocupados. Entonces, realmente ese plazo de 10 días ni mayor de 15 no se cumple, toda vez porque la agenda de los juzgados de sentencia está sobrecargada. Y como les digo, han habido casos que en esta época y dependiendo del juzgado, ya las audiencias están ahorita, digamos, fijándose para abril o mayo del próximo año. Imagínense qué cantidad de trabajo tienen los tribunales de sentencia, pues. Entonces, estos plazos que ahí se señalan por razón de agenda y que es la justificación, causa de fuerza mayor, pues tienen que programarse fuera de estos plazos que ahí se señalan en ese artículo. Entonces, eso se los digo pues para que no les vaya a sorprender efectivamente que eso normalmente sucede. Sucede precisamente en el tema. Bueno, ya con eso pues obviamente se van a lo que es el juicio o debate. Ahí está la preparación del debate y obviamente todos los principios regulados a partir de 354 a lo que es precisamente el 367, pues son los principios fundamentales dentro de los cuales se va a desarrollar. Ahí vemos que es, por ejemplo, la inmediación, la publicidad, todas las disposiciones generales respecto en la normativa dentro de la cual se va a desarrollar el debate que ya empieza a partir del 368. Como le digo, los anteriores son disposiciones generales. ¿Qué hace el juez si se ausenta una de las partes? Si hay ausencia de los testigos, si se comete un delito en la audiencia, cuál será la actitud o qué se va a hacer, el tema de la oralidad, todo esto son disposiciones generales que están en esa primera parte de la conferencia. Y obviamente después ya es la práctica de toda esta, ¿verdad? De todo esto. Entonces, aquí es donde se va a desarrollar y después de que se dé el debate y se dicte sentencia, ya tenemos ahí el libro tercero, que son las impugnaciones. Estoy pendiente de subir un documento también relativo a las impugnaciones. Y obviamente ven ustedes que están también las, ahí después del 397 en el libro, en el libro tercero, artículo 398, pues ahí está lo relativo a las impugnaciones. Y las impugnaciones básicamente son las que están dentro del documento que ya se les dio y que son básicamente la reposición, la apelación, recurso de queja, apelación especial y casación y revisión. Son obviamente 2, 4, 6
medios de impugnación que oficialmente se reconocen, ¿verdad? Y obviamente, pues ahí están las disposiciones generales y obviamente cada uno de ellos. Reposición, apelación, ¿verdad? Recurso de queja, apelación especial, el trámite, eh, todos así los medios de impugnación eh, que se debe realizar, ¿verdad? Y obviamente, pues, que se debe de, de señalar precisamente eh, en cuanto a la sentencia. Entonces, ahí es donde tenemos prácticamente contenido, los medios de impugnación y contra qué proceden precisamente cada uno de los medios de impugnación que definitivamente están regulados en el Código Procesal Penal, que obviamente tienen que estar establecidos en ley, porque eh, para que pueda impugnarse una resolución, la ley debe determinar, en todo caso, cuál es el medio y cuándo debe interponerse. Tiene que señalarle los plazos, ¿no? Entonces, esto es precisamente eso, ¿verdad? Obviamente, el 398, facultad de recurrir, quienes tienen derecho a realizarlo, cuándo se interpone, en fin, todos los datos inherentes a las disposiciones generales respecto a esos recursos. Obviamente en este de impugnaciones, pues obviamente habría que hacer un pequeño resumen sobre esas disposiciones generales, un pequeño resumen del artículo 398 al 401. No son muchos, son 4 artículos que de alguna manera da algunos detalles que son muy importantes. Y obviamente a partir del 402 ya se da la interposición de cada uno de los medios de prueba, el trámite y todo lo que está definitivamente establecido. Entonces, eso es precisamente lo que tiene los medios de impugnación. Entonces, ahí tenemos prácticamente lo que de alguna manera puede venirles en el examen, ¿cómo se llama? Final. Algunos aspectos que están, como les digo, desarrollados en esto y que ustedes, pues obviamente, tomar nota y escuchar prácticamente las exposiciones que hace este profesor, que también tiene un doctorado también, ¿verdad? Tiene un doctorado también en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, no me acuerdo bien, pero él lo tiene. Entonces, estos eran los aspectos así rapiditos que no quería hacerlos perder porque yo sé que ustedes están en exámenes y de alguna manera les comen los nervios y la tensión que yo quería indicarles y obviamente leer cada uno de los medios de impugnación para que ustedes vayan sacando las cuestiones muy específicas similar a lo que hicieron en cuanto a la prueba. Pero como digo, en este caso son pocos, por lo tanto no es tan grande el trabajo que se pueda dar. Por ese motivo es que de alguna manera yo pues le asigné un poco menos a lo que es precisamente a lo relativo a las impugnaciones. Por eso le dimos un punteo de 3 puntos, porque es más corto. Entonces, en eso es lo que quería señalarles. Posiblemente Alberto pues los estará citando para algunos aspectos que vayan a ayudarles también, así como tipo repasos, para ayudar a fortalecer algunos de los aspectos. Ya ven que Alberto siempre está dispuesto a colaborar. No viene en este momento y no está aquí por la actividad que ya se ha establecido que tiene que realizar ahora por las tardes. Y usualmente pues se acerca en el segundo periodo. Entonces, eso es todo por hoy. Ha sido un gusto haberlos conocido, haber trabajado con ustedes y disculpen pues por algunas interrupciones o algunos días que no estuve en la posibilidad de dar las clases, que usualmente no sucede. Yo
Yo siempre trato de estar presente, pero por las situaciones que estaba viviendo, pues me hizo que no pudiera cumplir como siempre lo he hecho. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido un gusto conocerlos. Les deseo éxitos, porque ya recuerden, en este es su tercer año de la carrera de Derecho. Ya solo les quedan 2. Y ya empezar a ser exitosos. Pero eso sí, pónganle mucha atención, estudien y lean para que eso les pueda servir como herramienta. Entonces, si no hay más, pasen buena tarde, muchas gracias y éxitos en su examen de mañana. Espero no haberlos interrumpido mucho. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Bueno, pasen Feliz tarde, licenciado. saludarles. Cuídense. Se Muchas portan gracias por bien. todo, licenciado. Feliz Por tarde. nada, por